Ainz se sentía derrotado al pasear por la capital imperial, donde todas las personas brillaban de felicidad, a diferencia del reino hechicero, en donde todos tenían aspectos lúgubres. Pero esa sensación lo abandonó rápidamente al recordar las palabras de Punito Moe, uno de sus antiguos compañeros. Él explicó en términos de otro juego sobre las conquistas y cómo la población iba a perder el ánimo si de la nada eran gobernados por alguien más, y cómo ese descontento se podía convertir rápidamente en una rebelión. Sin embargo, los ciudadanos de Grantel no se rebelarían, ya fuera por los Caballeros de la Muerte o por la presencia de Momon, que les daba esperanzas. Pensó que aunque fuera natural el descontento, también sería natural que conforme su reinado creciera y la población aumentara, así como si comenzaban a hacer algunas concesiones con los habitantes, el estado de ánimo cambiaría. Y en este pensamiento le interrumpió su acompañante preguntando con voz temblorosa si se encontraban en la capital imperial, Arwintar. Sucede que Ainz llegó hasta ahí utilizando un portal, saltándose todos los protocolos de ingreso, ya fuera para un civil o para un gobernante, cosa que podría provocar un gran revuelo si se llegaba a saber. Pero había razones para ingresar de esta manera. La primera es que Ainz pensaba que tenía buenas relaciones con Jirnip, a quien incluso había accedido a sus peticiones en el pasado. Segunda, que no tenían ninguna mala intención, solo estaba de visita. Y tercera, que si se sabía de su llegada, aunque tuvieran precaución de la tumba de Nazarik, el recibir a un gobernante era etiqueta, y seguramente le hubieran preparado un gran banquete a su llegada, o algo similar. Y Ainz quería evitar a toda costa tener que reunirse con los nobles sin conocer la etiqueta adecuada. Por eso entró furtivamente, pero el motivo de su visita era otro, el de reclutar aventureros, y es por eso que había llevado a Ainzak consigo. Aun si en su propio país el gremio de aventureros sería institucionalizado como una organización ligada al gobierno, ese no era el caso para el resto de las sedes. Y con tan pocos aventureros activos en Grantel, era obvio que necesitarían algún tipo de publicidad. Sabiendo que Ainzak simpatizaba con su visión de los aventureros y que él tenía gran influencia en los gremios, era indispensable su participación. Esto era algo que había aprendido como el hombre de negocios Satoru Suzuki. El hecho de que puedes utilizar cualquier punto en común con la otra parte para hacerlos acceder a cualquier tipo de trato. Siguieron avanzando en su carruaje, que era manejado por un monstruo invocado llamado Hanzo, una criatura humanoide de tipo ninja que compartía su clase con otros monstruos similares, como Kashinkoji, Fuma o Tobi Kato. De modo que este ser tenía habilidades de detección y protección contra todo tipo de ataque furtivo o espionaje. Y fue apenas en este punto que Ainzak se enteró de que su propósito de visitar el imperio era el de reclutar aventureros. Esto le preocupaba, porque los aventureros conocían el poder de Ainz debido a la guerra, y la mayoría tendrían miedo de unírsele, pero también porque sería lo mismo que abandonar un estilo de vida cultivado a lo largo de los años, y también porque los aventureros del imperio eran especialmente leales a su patria comparado con otros países. Pero dentro de los planes de Ainz no había mejor opción, dado que Albedo trabajaba con Re-Styles y que de acuerdo con la información de Flodder, la Alianza de Naciones estaba en una ubicación remota y Demiurge había aconsejado no hacer ningún movimiento en esa área por el momento. Siendo que el Imperio era su única nación aliada, era en realidad la única opción viable para comenzar su plan de reformación de los aventureros. La situación actual le hacía sentir bien, ya que Ainzak le decía sus preocupaciones sin reparo, algo a lo que no estaba acostumbrado, con los guardianes de piso tomando cada una de sus palabras como una verdad absoluta. Él no podía traicionar esa confianza, pero si era necesario debatir o incluso mentir, no había problema, siendo que su cara eran solo huesos. Simplemente no se podía saber si estaba mintiendo o si estaba nervioso. Continuaron debatiendo sobre el momento oportuno de reclutar a los aventureros, y dentro de esos puntos resaltó el hecho de que la estructura base de este nuevo gremio aún no se había solidificado, y sin las bases era complicado convencer a alguien sobre los beneficios que tendría aventurarse con ellos, además de que no había prisa para reclutar más gente. En contra se encontraba el hecho de que si comenzaban a hacer una inversión importante y sin los datos sobre otros aventureros, la organización podría quedarse corta o larga,
convirtiéndose en recursos desperdiciados, y el hecho de que Heinz no sabía si sus palabras serían suficientes para convencer a los humanos de sus intenciones, tenía que también poner a prueba el discurso de reclutamiento y observar las reacciones de otras personas con la ayuda de Isaac para garantizar el impacto deseado. Pero todo era distinto si su objetivo principal se ajustaba un poco, en el sentido de que los aventureros veteranos difícilmente viajarían a formar parte de otra compañía. Esto no sería un problema para los novatos, que aún no han construido su sentido de pertenencia, y si se les demostraban estos beneficios, comenzarían su carrera con ellos en el reino hechicero. Esto era ideal, porque las personalidades del reino hechicero en realidad no envejecen como el resto, y pueden soportar la estructura e irla puliendo generación tras generación. Quizá era el único país con la facilidad de instaurar una organización así, reclutar a los polluelos y luego criarlos, aunque haría falta un poco de publicidad, por lo que Isaac recomendó una demostración de fuerza que generara la admiración de todos. Específicamente, podría demostrar su fuerza en la arena. Isaac y Heinz se dirigieron a una enorme casa en la capital del imperio para encontrarse con uno de los promotores que solía alquilar la arena para sus propios eventos y que tenía los contactos necesarios para hacer posible la aparición de Heinz en la arena. Él le preguntó qué clase de monstruos eran capturados en las afueras de Grantel, y nervioso Isaac respondió que los no muertos, ya que no necesitaban mantenimiento al no tener que comer o descansar. Heinz reconoció que era una buena elección, pero el nerviosismo de Isaac venía del hecho de que pudiera sentirse ofendido de que capturaran a su gente. Sin embargo, Heinz no lo comprendía, al menos no al inicio. El hecho es que él no consideraba a todos los no muertos como su misma especie para empezar. Isaac, curioso, preguntó qué clase de no muertos sí consideraría como parte de su especie, y la respuesta fue que Heinz era conocido como un Overlord. Pero Isaac no conocía esta especie en lo absoluto, algo de esperarse, ya que en Yggdrasil estos eran seres sumamente poderosos, como el sabio Overlord, el maestro Cronos Overlord o el general Overlord, que de entre todos aún el más débil estaba en el nivel 80, sabiendo aproximadamente cuál era el nivel de poder necesario en este mundo para ser considerado poderoso. Era obvio que no había suficientes Overlord, si es que lo sabía en primer lugar, para que fueran conocidos. En todo caso, Heinz debía considerarse una excepción a las reglas conocidas, ya que era un Overlord que valoraba la vida humana y no incurriría en masacres sin sentido. Pero otros Overlord podrían no compartir esa opinión, y si bien Isaac era escéptico al respecto, Heinz era sabio en aconsejar y planear de acuerdo al peor de los casos si la información era limitada. También era parte de la razón por la cual era importante que los aventureros exploraran lo desconocido, ya que podrían revelar la existencia de otros Overlord o de más criaturas peligrosas, y con ese conocimiento podrían prepararse para el futuro. Isaac bajó del carruaje para solicitar una reunión con el promotor, y mientras tanto Heinz cambió su equipo por algo más discreto y apropiado para una reunión de negocios. Sin embargo, la solicitud fue rechazada, y aunque Isaac creía que podrían forzar su entrada, Heinz decidió que esperarían al siguiente día como se les había indicado. Esto sorprendió y agradó a Isaac, que pensaba que Heinz era una persona sumamente generosa para respetar las decisiones de los humanos, aún siendo un gobernante y uno con gran poder. Para los nobles, como los que querían ver, el uso de la fuerza quizá fuera lo adecuado. Isaac, sin embargo, simpatizaba más con la idea de su rey, aun si este era el primer rey al que había servido directamente. Esto también agradó a Heinz, que ya pensaba en una forma de recompensarle, y es que a diferencia de los guardianes de piso, si no se trataba justamente a los hombres con un pago, ellos podrían pensar que su gobernante era alguien mezquino y les respetarían menos o actuarían a sus espaldas. Otro detalle es que Isaac no había usado el nombre de Heinz cuando se presentó con el noble, porque no tenía el permiso explícito para hacerlo, pero Heinz le dijo que lo dejaría a su criterio, ya que si habría de convertirse en uno de sus subordinados, era indispensable que tuviera cierto grado de libertad en la aplicación del criterio de cuándo y dónde era apropiado nombrarlo. Por ahora no lo haría, y la cita fue acordada a las 10 de la mañana del día siguiente. Acto seguido utilizó teletransportación mayor y envió a Isaac de vuelta a Grantel.
Ahora era quizá el momento adecuado para hablar con Flodder, el mago que le juró lealtad a cambio de obtener un mejor entendimiento de la magia, aunque la magia se manifestaba de diferente manera aquí que en Yggdrasil, por lo que no era seguro que Ainz le pudiera dar lo que él quería. Incluso pensó en usar el hechizo Deseo a una estrella, que era capaz hasta de alterar la realidad para obtener la respuesta sobre el funcionamiento de la magia en este mundo y poder usar libremente todas las habilidades con las que gozaba en Yggdrasil. Pero la apuesta era arriesgada, ya que tenía que ofrecer sus propios niveles para ejecutarlo, y no era seguro que la respuesta que obtuviera le fuera a servir en lo absoluto, pero también porque ese hechizo se podría considerar una carta del triunfo que no quería utilizar así como así. Ainz se comunicó con Flodder y después de decir su código secreto, este se entusiasmó de ser contactado por el rey hechicero, ya que por fin comenzaría a enseñarle algo de magia. Pero Ainz primero le cuestionó sobre los medios que había utilizado para protegerse contra el espionaje y otros métodos con los cuales pudieran ser descubiertos los mensajes entre ellos. Flodder no hizo ninguna preparación en lo absoluto, y resaltó nuevamente la diferencia entre Yggdrasil y este mundo, ya que en Yggdrasil podías aprender hasta 3 hechizos por nivel, lo cual era muy poco si se pensaba en cubrir todas las bases de la magia, comenzando por los hechizos ofensivos y defensivos. A nivel 20, 60 hechizos era algo limitado para las expectativas de Ainz, pero en este mundo era peor, ya que tenían que dedicarse a una escuela especializada en la adivinación para poder aprender dichos hechizos, y eso te dejaría vulnerable en el combate. Sin embargo, esto no era una razón para no protegerse utilizando ítems mágicos, y por esto Ainz le habría de dejar algunos de los cuales tenía en su posesión. Y una vez inspeccionó la habitación de Flodder para buscar auras mágicas que pudieran ser peligrosas, finalmente lanzó teletransportación mayor para llegar hasta allá. La habitación era perfectamente segura, por lo que estas precauciones no eran necesarias, pero para Ainz la seguridad nunca estaba de más. Finalmente, al aparecer frente a Flodder, este le ofreció una reverencia y comenzó a alabarlo como le harían los guardianes de piso. Y aunque ya se había acostumbrado a este tipo de trato por parte de ellos, verlo de alguien que apenas conocía era extraño y hasta algo repulsivo. Flodder trataba a Ainz como un dios y se negaba incluso a tomar asiento en presencia de él, aún con las analogías de Ainz hacia los propios discípulos que seguramente Flodder debía tener. Así que en lugar de tratar de hablar con él como lo haría normalmente, comenzó a darle órdenes, lo cual era mucho más efectivo. La primera orden que había recibido era la de registrar todo su conocimiento sobre las actividades del imperio y de los países vecinos, y esa parte estaba prácticamente finalizada, pero su traición había sido descubierta y por lo tanto los nuevos eventos que sucedían en el mundo le eran ocultados, algo que era de esperarse por parte de Ygritte. Ainz también le preguntó si estaba entonces dispuesto a trasladarse al reino hechicero, a lo que Flodder respondió de inmediato que lo haría en cuanto se lo ordenaran. Y finalmente estaba la cuestión de su recompensa. Aunque la magia se manejaba de manera completamente diferente que en el juego, sí que había algunos conocimientos y textos que se podían considerar como conocimiento arcano, que le podrían servir de referencia a Flodder, y aun si no podía entenderlos, Ainz lo podría ocultar con el pretexto de que el limitado conocimiento de Flodder le impedía aprender correctamente lo que los libros ponían, aunque ni él mismo era capaz de comprenderlo. Quizá alguien como Tábula Esmaragdina podría explicarlo mejor. El libro que le sería entregado a Flodder era uno de la colección privada de Ainz, conocido como el Libro de los Muertos. Uno que desde el exterior ciertamente daba el aspecto de albergar un conocimiento antiguo y prohibido para los humanos, y la sola vista de este objeto hizo a Flodder perder todo rastro de compostura que le quedaba. Apenas hojearlo se sorprendió y al mismo tiempo comprendió que era un conocimiento lejos de su alcance, principalmente porque estaba escrito en japonés. Ainz tuvo la cordialidad de prestarle unos anteojos mágicos con los cuales podía traducir su contenido, y las pocas líneas que leyó Flodder le hicieron llenar sus ojos de sangre y gritar efusivamente por la emoción de haber encontrado el conocimiento que tanto había anhelado. Leyendo esas pocas líneas sobre cómo las almas se asemejan a la espuma del mar y el cómo forman parte de un todo, que si bien era algo sacado como de fantasía para Ainz, seguramente un hombre que de hecho había nacido y crecido en un mundo de fantasía podría comprender, o al menos le causaría fascinación.
aunque eso le duraría poco ya que Heinz le quitó los anteojos, argumentando que la traducción del libro formaría parte de su entrenamiento, y una vez que él mismo descifrara el contenido y lo absorbiera por completo, continuarían con sus clases. Todo esto con el objetivo de mantener a Flodder satisfecho y ocupado, para evitar tener que compartir con él cualquier clase de conocimiento real, ya que Heinz carecía de esto. Solo sabía usar la jerga y las mecánicas de Yggdrasil, que no eran del todo válidas en este mundo o que eran simplemente inaccesibles para todo quien no fuera el mismo. Y una vez Flodder aceptó los deberes que le fueron asignados, también aceptó su movilización inmediata al reino hechicero, donde habría de abandonar a todos sus sueños de fama y gloria, a cambio de servir bajo el mando de Heinz en el desarrollo de la magia para su nuevo país. Y ya que el anhelo más grande de Flodder era florecer en el conocimiento mágico y llegar a sus orígenes, no le molestaba dejar de tener presencia en la vida pública de reino alguno. Él sería la primera persona que reforzaría las filas de Nazarick desde el exterior, y se le darían los recursos y la autoridad apropiadas para su puesto, y si en breve se les podía sumar la mujer que Albedo y Demulk habían recomendado, Nazarick se habría de fortalecer aún más. Todo esto también porque se enfrentaban a un enemigo desconocido, que contaba con un ítem de clase mundial, capaz de controlar incluso a Shaltear. Tenían que amasar cuanto poder pudieran y tan pronto como fuera posible, para estar preparados contra cualquiera y todo tipo de amenazas. Finalmente, Heinz tenía la intención de proteger al Imperio, dado que pensaba que era la mejor forma de ampliar su propia influencia. Si comenzaba a destruir a cualquiera que se le opusiera, cualquier reino que resultara ser valioso, quizás se podría poner en su contra y llevarlos a la guerra, terminando en la pérdida de conocimiento y recursos valiosos, por lo que pensó en reforzar su amistad con el Imperio y con Girnip, para que sus súbditos supieran que estaban bajo el mando de un gobernador benevolente, y la idea que el mundo tenía sobre él se suavizara, y así con base en estrategias más sutiles como la manipulación y la conspiración, Demulk y Albedo tendrán un rato mucho más sencillo conquistando el resto del mundo. Podía incluso extender rumores sobre él mismo, haciendo alusión a que no podía invocar nuevamente el Shub-Niggurath, por ejemplo, siendo que si su enemigo desconocido fuera capaz de algo similar y lo liberara, todas las sospechas del mundo caerían sobre él, haciendo imposible reparar esas relaciones en el futuro. Así es como se jugaba el PvP en Yggdrasil. Atacar un gremio poderoso de frente era lo mismo que suicidarse. Se provocarían conflictos y riñas entre otros gremios para debilitarlos y atacarlos en el momento adecuado. Una estrategia que quizá Demulk no entendería, porque no parecía haber nadie al nivel de Heinz en ese mundo, pero que podría ser escalada a las relaciones políticas que planeaba crear. Flodder no podía pensar en una manera eficaz de lograr proteger al Imperio, pero sí sabía que si se marchaba ahora, ellos tomarían un golpe muy difícil de superar y que no había nadie que le pudiera reemplazar en el corto plazo, por lo que decidieron que la mejor manera de protegerlos era que se quedara un tiempo más ahí para no dejar al Imperio sin un protector que fuera conocido por las demás naciones. Por último, Heinz le preguntaría sobre el Lord Marcial y un tema relacionado a los Caballeros de la Muerte. Así, la discusión terminó y Heinz se retiró para esperar la hora acordada de la reunión con el promotor. A la llegada le recibió un mayordomo acompañado de una sirvienta, que no se veían ni por asomo fuertes al nivel de Sebas, aunque estaban bien educados. El mayordomo les dio un cordial saludo refiriéndose a ellos como el señor Ainzak y su majestad el rey hechicero, algo que sorprendió a Ainzak, quien se había asegurado de no divulgar el nombre de Heinz, pero era obvio que alguien con el mínimo de cuidado en su red de información pudiera deducir algo así. Entonces Heinz aceptó la invitación al interior de la casa y los dos lo siguieron. Ainzak agradeció a Heinz por haber cubierto su error al no proteger debidamente su identidad, y mientras se acercaban a donde les esperaba el promotor, hablaron sobre la rareza de encontrarse con alguien de la raza de los hombres conejo, en este caso, la sirvienta que los acompañaba. Al llegar comenzaron a inspeccionar la colección de armas de la casa, la cual parecía estar repleta de objetos que fueron realmente usados en combate por los anteriores dueños de la casa, todos excepto una fina arma que Heinz observó con curiosidad a la vez que su anfitrión entraba, un hombre fornido de escaso cabello,
que saltándose toda formalidad comenzó a hablar de armas con su invitado, preguntándole cuál era su favorita de la colección. Era una espada con grabados rúnicos, algo sorprendente porque las runas en realidad las recordaba de su vida como Satoru Suzuki y no de Yggdrasil, por lo que preguntó el origen de dicha espada, la cual provenía de la cordillera montañosa de Aselician, forjada por un herrero de la raza de los enanos hacía ya 150 años, y dicha espada era capaz de almacenar electricidad. El hombre era un coleccionista ávido que poseía varios artefactos elaborados en los talleres enanos, algunos provenientes del famoso taller Stone Enel, un lugar del que Ainz ya había escuchado y del que se propuso investigar más a fondo. Ese comerciante se llamaba Osk, y una vez se presentó, Ainz le correspondió con su propia introducción. Osk era una persona extraña, pero estaba bien informado. Al saber que Ainzak solicitaba una audiencia y que este venía acompañado de alguien de una posición más alta que la suya, solo se podría tratar de Ainz o de uno de sus subordinados de más alto rango, y dada su experiencia era muy probable que fuera lo primero. Dicho esto, también era una amante de las armas, y sabiendo que los no muertos son seres con una vida muy longeva, preguntó a Ainz si poseía alguna arma del pasado. Aunque por supuesto no podía decir si era algo del pasado propiamente dicho, ya que su colección era de Yggdrasil, y que él en realidad era más joven que ellos dos. Es cierto que como raza los no muertos tienen vidas incomparablemente largas al lado de los humanos, así que Ainz aprovechó la oportunidad para entregarle un objeto mágico a Ainzak como recompensa a sus servicios hasta el momento. Era una espada corta con un hechizo que mostraba una niebla ondulante a su alrededor, la cual fue seleccionada de entre las que no tendrían suficientes estadísticas como para hacer daño a Ainz, pero dentro de este mundo sería un objeto sumamente valioso. Al dárselo a Ainzak, quedaría claro que Ainz poseía este tipo de artefactos que le causaban deseo y fascinación a Osk, y podría comenzar con las negociaciones formalmente, ya que, en efecto, el dinero no era lo que se pondría sobre la mesa entre dos coleccionistas, esto era lo apropiado. Y poniendo esas condiciones en claro, Ainz finalmente solicitó a Osk programar un encuentro con su gladiador más poderoso, y el cual él había criado desde cero, el Lord Marcial. Las preocupaciones eran que no pudieran ofrecer a Lord Marcial un rival digno que sirviera como espectáculo en la arena, y superando las expectativas de los dos hombres presentes, Ainz anunció que sería él mismo su oponente, causándoles un gran impacto, siendo que Ainz es un lanzador de conjuros y uno muy peligroso. Le preguntó Osk sobre la veracidad de los hechos en las planicies de Katze, donde murieron miles, y siguiendo un pensamiento que le había pasado por la cabeza anteriormente, Ainz decidió aprovechar la oportunidad para decir que el Shub-Niggurath era algo que solo podía usar cada 10 años, y que lo había hecho en consideración del emperador Jirnip. Sin embargo, no planeaba utilizar magia tan peligrosa en la arena donde se pudieran involucrar inocentes. Aún así, si el Lord Marcial era tan fuerte como decían, no tendría que haber problema. Pero vaya que lo había. Incluso alguien como Flodder vencería al Lord Marcial si pudiera ponerse a salvo y lanzarle una ráfaga de hechizos poderosos, como lo habían hecho ya algunos aventureros en el pasado, y esto había provocado que el uso de la magia en la arena fuera limitado, y para ciertos tipos de magia como el vuelo y la teletransportación, completamente prohibido. En el caso especial de Ainz, Osk le solicitaría que peleara de hecho sin utilizar ningún tipo de magia, a lo que Ainzak se molestó, pensando que poner a un dirigente de una nación en un peligro mortal solo por el bien de un espectáculo era sumamente irresponsable y una falta de respeto. Pero Ainz no pensaba lo mismo. Conociendo su propia fuerza, creía que aún sin magia podía superar el encuentro, y sobre sus motivos indicó que se trataba de una prueba de fuerza para saber con qué nivel contaba el que debía de ser el equivalente a Gazef Stronov en el Imperio. Por supuesto era una mentira, ya que solo quería hacer una demostración pública de poder para hacer publicidad en el reclutamiento de aventureros del Imperio. Osk, por su parte, estaba emocionado por la propuesta, y es que debido a su propio cuerpo y habilidades, no había logrado convertirse en un guerrero, y motivado por esto, crió en su lugar al mejor guerrero de todos para que peleara por él, el Lord Marcial. Si este ser podía realmente vencer a su majestad en un combate mano a mano, entonces estaría satisfecho.
Ainz le preguntó si le causaba tanta emoción el derrotarlo sin que pudiera usar magia, y aunque este comentario hirió su orgullo, al marcar que estaba intentando tomar la ventaja más obvia posible para su peleador, esto no haría que ninguno cambiara de opinión sobre las normas, y decidieron finalmente pactar la pelea como un reto de un peleador misterioso hacia Lord Marcial. Nadie sabría que Ainz era quien lucharía sino hasta el momento en el que se fuera a llevar a cabo el combate. Al fin y al cabo, los dos tenían que proteger sus identidades en la elaboración de este plan. Ainz para no generar un caos diplomático y Osk para no perder ninguno de los tratos en los que participaba antes del día del encuentro, ya que en efecto poner en peligro la vida de un dignatario extranjero lo pondría en una mala posición ante los ojos del Imperio. Finalmente, Osk le pidió a Ainz que jurara por su propio nombre que no utilizaría magia para luchar, y así él se pondría a hacer los preparativos de inmediato. Y en el nombre del rey hechicero Ainz Olgón, él juró no hacerlo, y ambos comenzaron sus preparativos. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Jura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.